¿Y si todo lo que crees saber sobre la selva asiática está incompleto? Imagina un territorio donde la vida depende de reglas invisibles, donde cada sombra puede esconder a un cazador silencioso y donde el verdadero gobernante no siempre es el más fuerte, sino el más estratégico. En este reino salvaje no hay coronas ni tronos, pero sí jerarquías claras, disputas constantes y una lucha implacable por sobrevivir. Hoy vas a descubrir quién gobierna realmente este mundo oculto, donde tigres, serpientes, primates y depredadores invisibles juegan un papel que pocos comprenden. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver cambiará por completo tu forma de entender la naturaleza. Y si te apasionan los secretos del mundo animal, suscríbete y dale like, porque lo que viene no es solo un documental, es una revelación. La selva asiática no es simplemente un lugar lleno de árboles y animales exóticos. Es un sistema perfectamente equilibrado, donde cada criatura tiene un rol específico, una función que sostiene el delicado hilo de la vida. Desde las densas junglas del sudeste asiático hasta los bosques tropicales de la India, este ecosistema alberga algunas de las especies más fascinantes y peligrosas del planeta. Pero lo más impactante no es su diversidad, sino la compleja red de poder que existe entre ellas. En la superficie, muchos podrían pensar que el rey indiscutible de este entorno es el tigre, especialmente el tigre de Bengala o el tigre de Indochina, depredadores imponentes que dominan grandes territorios. Su fuerza, sigilo y precisión los convierten en cazadores casi perfectos. Un solo tigre puede derribar presas que duplican su tamaño, y su sola presencia impone respeto en toda la cadena alimenticia. Sin embargo, lo que pocos entienden es que el dominio del tigre no es absoluto. En las profundidades de la selva existen otros actores igual de decisivos, aunque mucho menos visibles. Las serpientes, por ejemplo, representan una amenaza constante. Especies como la cobra real no solo poseen un veneno letal, sino que también tienen la inteligencia suficiente para cazar de forma estratégica, incluso a otros depredadores. En este mundo no siempre gana el más grande, sino el que sabe esperar el momento exacto. Pero la historia no termina ahí. En las alturas de los árboles, los primates observan todo. Monos, gibones y lángures no son simples espectadores, son piezas clave en la dinámica del ecosistema. Alertan sobre peligros, dispersan semillas y, en muchos casos, influyen indirectamente en la supervivencia de otras especies. Su comportamiento social revela algo inquietante. Incluso en la naturaleza, la cooperación puede ser más poderosa que la fuerza bruta. Y luego están los cazadores invisibles, aquellos que rara vez aparecen en documentales tradicionales. Insectos, aves rapaces nocturnas, pequeños felinos y depredadores oportunistas que aprovechan cada descuido. Son ellos quienes mantienen el equilibrio en los niveles más bajos de la cadena alimenticia, evitando que una sola especie domine por completo. La selva asiática no tiene un único gobernante. Es un sistema donde el poder está fragmentado, donde cada especie domina en su propio territorio, en su propio momento. De día unos reinan, de noche otros toman el control. Y en ese constante cambio se define quién sobrevive y quién desaparece. Ahora bien, esto plantea una pregunta inquietante. Si no hay un rey absoluto, ¿quién tiene realmente el control de este reino salvaje? ¿Es el tigre con su fuerza? ¿La serpiente con su veneno? ¿O existe algo aún más poderoso que ninguno de ellos? La verdadera esencia de la selva asiática comienza a revelarse cuando entendemos que el poder no se mide únicamente por la fuerza física, sino por la capacidad de adaptarse, anticipar
y sobrevivir en un entorno donde cada segundo puede ser decisivo. Aquí, el concepto de gobernar no es estático, es dinámico, cambiante, casi invisible para quien no sabe observar. Y es precisamente en ese detalle donde empieza a surgir una verdad mucho más profunda. En la selva, el control no pertenece a un solo animal, sino a aquellos que dominan el arte de la supervivencia en múltiples niveles. El tigre, sin duda, representa la imagen más cercana a un monarca. Su andar silencioso, su mirada penetrante y su capacidad de desaparecer entre la vegetación lo convierten en una figura casi mítica. Pero incluso él enfrenta limitaciones. Su territorio debe ser constantemente defendido, su energía cuidadosamente administrada y sus cacerías, aunque precisas, no siempre exitosas. Un fallo puede significar días sin alimento, y en la selva, la debilidad no tarda en atraer consecuencias. Otros depredadores, aunque más pequeños, pueden aprovechar cualquier señal de vulnerabilidad. Mientras tanto, en el suelo húmedo cubierto de hojas se desarrolla una guerra silenciosa que rara vez es percibida. Insectos, anfibios y pequeños reptiles libran batallas constantes por recursos mínimos. Hormigas organizadas en colonias perfectamente estructuradas pueden dominar territorios enteros a su escala, desplazando a otras especies con una eficiencia casi militar. Algunas especies de escarabajos y mantis acechan con una precisión quirúrgica, atacando en el momento exacto. Este nivel de control, aunque microscópico en comparación con grandes depredadores, es fundamental para el equilibrio general. En las copas de los árboles, la dinámica cambia nuevamente. Allí, los primates no solo sobreviven, sino que prosperan gracias a su inteligencia y organización social. Los gibones, con su capacidad de desplazarse rápidamente entre las ramas, evitan a muchos depredadores terrestres. Los macacos, por su parte, muestran comportamientos complejos, capaces de identificar amenazas, cooperar en grupo e incluso aprender de experiencias pasadas. Esta inteligencia colectiva les otorga una ventaja que no depende de la fuerza, sino de la estrategia. Pero hay otro nivel de poder aún más intrigante, el de los depredadores nocturnos. Cuando la luz desaparece, la selva se transforma por completo. Animales que durante el día permanecen ocultos emergen para cazar. Civetas, leopardos nublados y búhos silenciosos toman el control del territorio. Sus sentidos están perfectamente adaptados a la oscuridad, permitiéndoles detectar movimientos imperceptibles para otros. En este turno nocturno, el equilibrio de poder cambia radicalmente, demostrando que el dominio en la selva no es permanente, sino temporal. Y entonces surge un elemento que conecta todos estos niveles: el miedo, no como emoción humana, sino como una fuerza biológica que define comportamientos. El simple olor de un depredador puede alterar la rutina de decenas de especies. Un sonido inesperado puede detener la actividad en una zona entera. Este paisaje del miedo es, en muchos sentidos, uno de los verdaderos gobernantes de la selva. No se ve, no se toca, pero influye en cada decisión, en cada movimiento, en cada intento de supervivencia. Así, la pregunta inicial comienza a transformarse. Tal vez no se trata de identificar a un único gobernante, sino de comprender que el poder en la selva asiática es un equilibrio constante entre fuerza, inteligencia, adaptación y percepción. Cada especie controla una pieza del tablero, y es esa interacción la que mantiene vivo este ecosistema extraordinario. Pero aún queda algo más profundo por descubrir, porque si el poder está fragmentado entre tantas especies, ¿qué sucede cuando una de ellas intenta alterar ese equilibrio? ¿Qué ocurre cuando un depredador decide expandir su territorio más allá de lo permitido por las reglas invisibles de la selva?
Cuando un depredador en la selva asiática decide romper los límites invisibles que han mantenido el equilibrio durante generaciones, no se trata simplemente de una expansión territorial. Se trata de una reacción en cadena que puede alterar todo el ecosistema. Aquí, cada movimiento tiene consecuencias y cada decisión puede desencadenar un efecto dominó que afecta desde los grandes mamíferos hasta los organismos más pequeños del suelo. Imagina a un tigre joven, fuerte, en el punto máximo de su desarrollo, buscando establecer su propio dominio. Para lograrlo, debe enfrentarse a otro tigre, generalmente más experimentado, que ya controla ese territorio. Estos enfrentamientos no siempre terminan en combates directos. Muchas veces se definen por marcas, rugidos y demostraciones de presencia. Pero cuando el conflicto escala, el resultado puede ser brutal. El vencedor no solo gana espacio, sino acceso a presas, agua y oportunidades de reproducción. El derrotado, si sobrevive, es empujado hacia zonas menos favorables, donde la competencia es aún más feroz. Este desplazamiento genera presión en otras especies. Los herbívoros, como los ciervos o jabalíes, comienzan a modificar sus rutas de movimiento al detectar la presencia de un nuevo depredador. Cambian sus horarios, sus áreas de alimentación, incluso sus patrones de descanso, y con ellos también cambian los comportamientos de otros cazadores que dependen de las mismas presas. Leopardos, dobles y otros depredadores medianos deben adaptarse rápidamente o enfrentar la escasez. Los dobles, por ejemplo, representan un tipo de poder completamente diferente. No dependen de la fuerza individual, sino de la coordinación grupal. Estos cánidos cazan en manada, utilizando estrategias que pueden incluso desafiar a animales más grandes que ellos. Su comunicación constante y su capacidad de trabajar como una unidad les permite competir en un entorno dominado por depredadores solitarios. En muchos casos, su éxito no radica en ser más fuertes, sino en ser más organizados. Mientras tanto, en el nivel más bajo del ecosistema, los cambios también se hacen sentir. Cuando los grandes herbívoros alteran sus rutas, afectan la dispersión de semillas, el crecimiento de ciertas plantas y la disponibilidad de alimento para insectos y pequeños animales. Esto, a su vez, influye en aves, reptiles y otros depredadores que dependen de esas especies. Es un entramado tan complejo que incluso una pequeña variación puede tener consecuencias inesperadas. Y entonces aparece otro factor clave: la resistencia. No todos los animales reaccionan de la misma manera ante el cambio. Algunos se adaptan rápidamente, desarrollando nuevas estrategias. Otros no logran ajustarse y desaparecen de ciertas áreas. Este proceso constante de adaptación es lo que ha moldeado la selva asiática durante miles de años, creando un sistema donde solo sobreviven aquellos capaces de evolucionar en tiempo real. Pero hay algo aún más inquietante. A veces, el verdadero cambio no proviene de los depredadores más visibles, sino de aquellos que operan en silencio. Parásitos, enfermedades y microorganismos pueden alterar poblaciones enteras sin ser detectados a simple vista. Una infección puede debilitar a un grupo de animales, haciéndolos más vulnerables a los cazadores. De esta forma, incluso los organismos más pequeños pueden influir en quién domina y quién cae. En este escenario, el concepto de gobernar se vuelve aún más complejo. Ya no se trata solo de fuerza, inteligencia o cooperación, sino de la capacidad de influir indirectamente en el sistema. Aquellos que logran hacerlo, incluso sin ser vistos, poseen un tipo de poder que supera al de cualquier depredador. Y entonces surge una nueva pregunta aún más profunda que las anteriores. Si el equilibrio de la selva puede ser alterado desde tantos niveles,
¿Existe realmente un límite? ¿O este reino salvaje está en constante transformación, redefiniendo una y otra vez quién tiene el control? La selva asiática en su estado más puro no reconoce estabilidad permanente. Todo lo que parece sólido, todo lo que aparenta estar bajo control, en realidad está en constante transformación. Y es precisamente en esa transformación donde se esconde una de las verdades más impactantes de este ecosistema. El poder nunca es definitivo. Siempre está siendo desafiado, redefinido y en muchos casos arrebatado de formas inesperadas. A medida que profundizamos en este mundo, comienza a hacerse evidente que incluso los depredadores más dominantes viven bajo una presión constante. El tigre, por ejemplo, no solo enfrenta la competencia de otros tigres o depredadores, sino también el desgaste físico. Cada cacería implica un gasto enorme de energía. Cada herida, por pequeña que sea, puede convertirse en una desventaja fatal. En la selva no existe el concepto de recuperación segura. Todo ocurre en tiempo real, y cualquier señal de debilidad puede ser aprovechada. Es aquí donde entran en juego los oportunistas. Hienas asiáticas, chacales y aves carroñeras no necesitan cazar con la misma intensidad que los grandes depredadores. Ellos observan, esperan y actúan en el momento preciso. Su poder radica en la eficiencia, en la capacidad de obtener alimento con el menor riesgo posible. En muchos casos, terminan beneficiándose del esfuerzo de otros, demostrando que en la selva la inteligencia estratégica puede superar a la fuerza bruta. Pero aún más sorprendente es el papel de los animales que rara vez se consideran poderosos. Los elefantes asiáticos, por ejemplo, no son depredadores, pero su influencia en el ecosistema es inmensa. Su tamaño y comportamiento transforman el entorno físico. Derriban árboles, abren caminos, crean claros en la vegetación. Estas acciones modifican el hábitat, permitiendo que otras especies prosperen o desaparezcan. De esta manera, su poder no se basa en la caza, sino en la capacidad de moldear el mundo que los rodea. En paralelo, los primates continúan desempeñando un rol crucial. Su inteligencia les permite adaptarse a cambios que otros animales no pueden comprender. Son capaces de identificar patrones, anticipar peligros y transmitir conocimiento dentro de sus grupos. Esta transmisión de información es una forma de poder extremadamente avanzada, porque no depende de la fuerza física ni del instinto puro, sino del aprendizaje acumulado. Y sin embargo, a pesar de toda esta complejidad, existe un factor que supera a todos: el tiempo. En la selva asiática el tiempo actúa como un juez implacable. Las especies que hoy dominan pueden desaparecer mañana si no logran adaptarse. Cambios climáticos, variaciones en la disponibilidad de alimento o alteraciones en el entorno pueden redefinir completamente el equilibrio. Lo que hoy parece invencible, mañana puede ser vulnerable. Este flujo constante nos lleva a una conclusión inquietante. La selva no tiene un gobernante fijo, porque su verdadera esencia es el cambio. Es un sistema donde el poder se mueve, se redistribuye y se transforma sin cesar. Cada especie, desde el más grande depredador hasta el organismo más pequeño, participa en este juego dinámico donde nadie tiene el control absoluto. Y entonces, la pregunta inicial se transforma una vez más, llevándonos a un nivel aún más profundo de comprensión. Si todo está en constante cambio, ¿será que el verdadero gobernante de la selva asiática no es un animal, sino el propio equilibrio que se adapta sin detenerse? Cuando se observa la selva asiática durante el paso de las estaciones, algo se vuelve aún más evidente. El equilibrio no solo cambia, se reorganiza con una precisión que parece casi calculada. Las lluvias intensas transforman el paisaje,
los ríos crecen, los caminos desaparecen y nuevas rutas emergen. Lo que antes era territorio seguro se convierte en una trampa y lo que parecía inhabitable se transforma en refugio. En este escenario, el poder no pertenece a quien domina un espacio, sino a quien logra anticipar estos cambios antes de que ocurran. Durante la temporada de lluvias, por ejemplo, muchos depredadores ven alteradas sus estrategias. El tigre, acostumbrado a moverse con sigilo sobre suelo firme, debe adaptarse a terrenos resbaladizos, a sonidos diferentes, a presas que ahora tienen más oportunidades de escapar gracias a la vegetación densa. Cada paso requiere un cálculo más preciso. Cada error puede significar una oportunidad perdida. En contraste, animales como los reptiles y anfibios encuentran su momento ideal. Las serpientes se vuelven más activas, los anfibios emergen en grandes cantidades, y con ellos toda una cadena alimenticia se reactiva. Este cambio estacional no solo afecta la caza, sino también la reproducción. Muchas especies sincronizan sus ciclos con las lluvias, aprovechando la abundancia de recursos. Insectos se multiplican. Aves encuentran alimento suficiente para sus crías y pequeños mamíferos aumentan sus probabilidades de supervivencia. Es como si la selva misma dictara el ritmo de la vida, marcando cuándo crecer, cuándo moverse y cuándo esperar. Pero hay un aspecto aún más fascinante: la memoria del territorio. Algunos animales desarrollan una comprensión profunda de los cambios estacionales. Elefantes, por ejemplo, recuerdan rutas antiguas que solo se vuelven accesibles en determinadas épocas del año. Estas rutas pueden llevarlos a fuentes de agua ocultas o a zonas donde el alimento es abundante cuando en otros lugares escasea. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, se convierte en una ventaja decisiva. No es fuerza, no es velocidad, es información. Mientras tanto, en los niveles más discretos de la selva, los cambios también son radicales. Los hongos proliferan en la humedad, descomponiendo materia orgánica y liberando nutrientes esenciales para el suelo. Este proceso invisible sostiene la vida vegetal, que a su vez alimenta a herbívoros y, en consecuencia, a los depredadores. Es un ciclo perfecto, donde incluso la descomposición tiene un papel fundamental en el equilibrio de poder. Y entonces aparece un detalle que redefine todo lo anterior. En la selva asiática, sobrevivir no es suficiente. Para gobernar en cualquier nivel, es necesario anticiparse. Aquellos animales que simplemente reaccionan a los cambios están siempre un paso atrás. Los que logran preverlos, aunque sea de manera instintiva, son los que realmente dominan su entorno. Este concepto transforma por completo la idea de poder. Ya no se trata de quién es más fuerte o más rápido, sino de quién entiende mejor el ritmo de la selva, quién sabe cuándo moverse, cuándo cazar, cuándo esconderse y cuándo esperar. Es un tipo de inteligencia que no siempre es visible, pero que define el destino de cada especie. Y justo cuando parece que todo encaja, surge una nueva inquietud. Si el verdadero dominio está en anticipar los cambios, ¿qué sucede cuando ocurre algo que ninguna especie puede prever? Cuando ocurre algo que ninguna especie puede prever, la selva asiática revela su rostro más impredecible y al mismo tiempo más revelador. Incendios naturales provocados por sequías extremas, inundaciones repentinas que arrasan territorios completos, enfermedades que se propagan sin control. Estos eventos no siguen las reglas habituales del ecosistema, no respetan jerarquías, no distinguen entre depredadores o presas, y por un momento todo el sistema entra en un estado de vulnerabilidad absoluta. En estos escenarios, incluso los animales más dominantes quedan expuestos. El tigre, símbolo de poder y precisión,
puede verse obligado a abandonar su territorio en cuestión de horas. Sus rutas conocidas dejan de ser seguras, sus presas desaparecen o migran, y su capacidad de caza se reduce drásticamente. Lo mismo ocurre con elefantes, leopardos y otras especies que en condiciones normales controlan amplias zonas. De repente, todos están en igualdad de condiciones frente a una amenaza mayor. Pero es precisamente en este caos donde emerge un tipo de poder completamente diferente: la resiliencia. Algunas especies poseen una capacidad sorprendente para adaptarse a lo inesperado. Los roedores, por ejemplo, pueden reproducirse rápidamente, ocupando nuevos espacios en poco tiempo. Insectos resistentes sobreviven en condiciones extremas, convirtiéndose en una de las primeras formas de vida en restablecerse tras una catástrofe. Aves migratorias ajustan sus rutas, buscando nuevas oportunidades en territorios alterados. Este proceso de reconstrucción no es inmediato ni ordenado. Es caótico, competitivo y, en muchos casos, implacable. Nuevas jerarquías comienzan a formarse. Especies que antes eran secundarias adquieren protagonismo, y otras que dominaban desaparecen o quedan relegadas. Es como si la selva reiniciara su propio sistema, permitiendo que el equilibrio se reconstruya desde cero, pero nunca de la misma manera. En medio de este proceso hay un detalle que suele pasar desapercibido: la importancia de la flexibilidad. Los animales que dependen de una sola fuente de alimento o de un único tipo de hábitat son los más vulnerables. En cambio, aquellos que pueden adaptarse a diferentes condiciones, cambiar su dieta o modificar su comportamiento, tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Esta capacidad de ajustarse rápidamente se convierte en una ventaja decisiva en momentos de incertidumbre. Y entonces, poco a poco, el orden comienza a regresar. La vegetación vuelve a crecer, las presas reaparecen, los depredadores recuperan su fuerza, pero nada vuelve exactamente a como era antes. Siempre hay cambios, pequeñas diferencias que alteran la dinámica general. Un nuevo depredador puede ocupar el lugar de otro, una especie puede expandirse más de lo habitual, o una zona puede volverse más competitiva que antes. Este ciclo de destrucción y reconstrucción revela una verdad profunda. El verdadero gobernante de la selva asiática no es un animal específico, ni siquiera un grupo de ellos. Es la capacidad del sistema para reinventarse, para adaptarse a lo impredecible y seguir funcionando a pesar del caos. Pero esto nos lleva a una reflexión aún más inquietante. Si la selva puede adaptarse a eventos naturales extremos, ¿qué sucede cuando la amenaza no proviene de la naturaleza, sino de algo completamente externo a ella?